capítulo 10 tiene que ver con el preanuncio del final del mundo. El ángel va a anunciar el final del mundo. Pero hay cosas previas, hermanos. Bien, voy a pedir que Débora ahora sí pueda compartir la pantalla. ¿Quién es el ángel del versículo 1? ¿Quién es este ángel? Dice Juan, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube. Y la característica de su rostro y de sus pies nos llevan al capítulo 1 de Apocalipsis. Versículos 1, 14 y 15. Dice acá el pasaje del capítulo 1, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿De quién les habla este ángel, hermanos? Muchos comentaristas hablan del Señor Jesús. Hablan del Señor Jesús porque en el versículo 2 puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Imagínense, es un ángel poderoso, es un ángel gigante que pone sus pies sobre el mar y sobre la tierra. ¿Qué significa eso? Dominio, hermanos, conquista. Estamos hablando de un ángel especial. Difícil que sea un ángel Gabriel, un ángel, un arcángel. Parece ser, hermanos, el Señor Jesucristo. Sobre todo por la parte final, cuando va a dar un encargo a Juan respecto a profetizar o lo que es. Entonces, quedémonos con eso, hermanos. Quedémonos con que el versículo 1 que el Señor nos habla de un dominio, hermanos, sobre todo el planeta, porque tierra y mar es todo el planeta. Es un dominio que ejerce en su función de conquistador, en su función de que ya está cercano su llegada, en función de que ya va a recuperar el control que hay de la tierra. Otra cosa también muy singular es esta voz como león, versículo 3, y clamó a gran voz como ruge un león. Ahora, ¿qué tiene de especial un león en el caso de Jesús? ¿Por qué podría simbolizar a Jesús? Acuérdense que el mismo Apocalipsis llama a Jesús el león de Judá y nos aproxima mucho más a la identificación de Jesús como este ángel tan especial de Apocalipsis 10. Bien, aquí en el versículo 4 habla de 7 truenos que emiten voces. Truenos emitiendo voces. ¿Qué significan estas voces? Recuerden que estamos en los momentos previos a la etapa final del fin del mundo, a la segunda venida de Jesús. ¿Qué pueden ser estos truenos, hermanos? Son voces emitiendo juicios, los juicios de Dios. Yo creo que eso es lo que significan estos truenos emitiendo voces. Y cuando Juan va a escribir, el ángel le dice, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Juan escuchó. Es como cuando alguien manda un mensaje por WhatsApp, ¿verdad? Y se da cuenta que tiene un error o se da cuenta y reacciona que va a ser, posiblemente va a ofender a alguien y automáticamente lo borra. Pero por ahí alguien lo escuchó, alguien lo leyó y ya no se puede borrar. En este caso, ya el significado de lo que dijeron los truenos escuchó Juan. Y Juan quería escribirlo porque la orden para él era escribe todo lo que ves, todo lo que escuchas. Pero el ángel le dijo, no lo escribas, séllalo. En la mente de Juan, hermanos, en la mente de Juan está el conocimiento de los pasos previos al final del mundo. Dios, por alguna razón, Jesús, por alguna razón, no lo quiere compartir porque, bueno, es tan evidente y tampoco, ¿no? Tampoco nos va a dar todo
El Señor también quiere esfuerzo nuestro. El Señor quiere vigilancia nuestra. El Señor quiere oración permanente. No puede darnos todo. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor tampoco trabaja así, ¿no? No facilita las cosas. Y podría eso, si supiéramos todo, los detalles, tal vez en algunos casos podría haber un poco de abandono espiritual, de que cuando llegue ese tiempo que dicen los truenos, fácil me arrepiento. El Señor es majestuoso, es soberano, el control de los tiempos, hermanos. Aquí Juan escucha los juicios finales previos al fin y no lo puede escribir porque el ángel no le permite. El tiempo del fin llega en los versículos 5 al 7. Es el tiempo donde al del Antiguo Testamento le dice el ángel que el que creó el cielo y la tierra, las cosas que están ahí, que el tiempo no sería más. Termina el tiempo, termina el final de la historia, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. Aquí hay una clave, hermanos. Aquí hay una clave. El sonido de la trompeta número 7 es el sonido del fin del mundo. No hay más tiempo de espera. Y estamos aquí en el contexto de este librito, en ese momento es muy importante. Ese librito no es que sea un librito chiquitito. No es chiquitito, no es librito por su contenido diminutivo. Es un librito comparado con los libros del capítulo 5, que Jesús abre con los 7 sellos. En función de la comparación, lo llama un librito, pero su contenido no es poca cosa, hermanos. Este librito en el versículo 2 está en la mano del ángel y está abierto. Un librito abierto. Significa esto algo muy importante, hermanos. Es mi convicción que se trata del Evangelio. Y el Evangelio, al estar abierto, está disponible para toda la humanidad. Y vamos a ver el mensaje que le da el ángel a Juan. Este libro, entonces, contiene el mensaje del Evangelio, en el contexto en el cual está el mundo entrando, casi ya para sonar la trompeta número 7, hay un mensaje del ángel. Le entrega a Juan un librito abierto. Ahora, ¿qué significado tiene este librito? Los últimos 4 versículos nos van a hablar de este librito. Le dice la voz a Juan: ve y toma el libro que está abierto en la mano del ángel. Y cuando Juan va al ángel, le pide el libro y él le dice: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Estamos entrando al momento en el cual Juan toma el libro y el ángel le ordena: cómelo. Parece algo crudo, ¿no? Algo que no tiene sentido, comer un libro. Pero recordemos que acá hay algo simbólico. Este capítulo es muy simbólico, hermanos. Acá hay algo simbólico en el contenido del libro. Hay algo simbólico en comer el libro. Y cuando Juan recibe esta orden, automáticamente Juan vuela en el aire y se va al tiempo del Antiguo Testamento y aterriza en en Ezequiel. Y en Ezequiel encontramos un pasaje similar, hermanos. Un pasaje similar, pero que nos ayuda de manera muy formidable, nos ayuda a entender todo este pasaje. Apunten o busquen conmigo Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2, apunten, el pasaje está en versículo 9, 2:9 hasta el 3:4. Son 6 versículos. Vamos a leer, apúntenlo ustedes, pero voy a leerlo yo para que podamos entenderlo. Cuando le da esta orden el ángel a Juan: come el libro, coge el libro y cómelo, y le dice que te va a amargar, pero cuando lo metas a los labios va a ser dulce.
Juan automáticamente se va en el tiempo hacia atrás y llega a este pasaje. Y miré, dice Ezequiel, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Miren, este libro nos aproxima a lo que Juan quiso escribir y que no se lo dejó, no se le permitió escribir. Había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo, 3:1, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este arroyo, y ve y habla a la casa de Israel. Subrayo casa de Israel. La orden para Ezequiel era tomar el libro, comer el libro, y luego habla a la casa de Israel. El ministerio de Ezequiel estaba orientado a la casa de Israel. Versículo 2, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, aquel libro. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Versículo 4. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Hermanos, aquí hay por lo menos un 80% de similitud. Muy parecido este pasaje con Apocalipsis. Pero acá rescatamos algo, hermanos. De este pasaje de Ezequiel rescatamos que el librito contiene un mensaje. Y ese mensaje está dirigido a Israel, porque Israel en el tiempo de Ezequiel está prisionero y está, digamos así, por causa de sus pecados. Ahora volvemos a Apocalipsis 10. Encontramos aquí la orden del ángel diciéndole a Juan, toma el libro, cómelo. Y le anuncia el sabor, que va a comerlo, va a ser amargo en el vientre, pero en la boca será dulce. En versículo 10, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Nuevamente, simbolismo, hermanos. Simbolismo. Simbolismo. No hay nadie que se pueda comer un libro, hermanos. Algunos que son espías se comen hojas. Y yo conozco o he escuchado también de algunos muchachos en los estudios, en la universidad, que cuando el profesor lo encontraba con la ficha o cuando iba a ser descubierto, la única que le quedaba era comerse la ficha y se lo pasaba con todo el contenido hasta dentro del estómago. Y bueno, y si no hay prueba, pues el profesor tampoco se arriesga a poner un 0, ¿no? Pero si no hay prueba, no hay delito. Una hoja, hermanos. Pero aquí estamos ante un libro, nuevamente. Esto es simbolismo, hermanos. ¿Ya? El capítulo 10 es simbólico. Juan ve aquí un mensaje poderoso, pero el Señor le permite expresarlo a través de símbolos. Antes de encontrar el significado de lo dulce y lo amargo, vamos al versículo 11. Aquí está la parte que aclara todo. El versículo 11 aclara de qué trata el librito y aclara quién podría ser el ángel del versículo 1. Y él me dijo, el ángel le dice a Juan, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Cuando habla la Biblia de profetizar, los que ya conocen esto en el idioma griego saben que significa anunciar. O sea, la profecía es, por una parte es anunciar el futuro, pero también en su significado más amplio es anunciar, predicar, compartir el mensaje de Dios. Y aquí el ángel está diciendo a Juan, es necesario que prediques otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Cuándo? Antes del fin. Hermanos de la iglesia, abrazos de amor. Antes del fin. Ahorita. Es necesario que prediquemos con más fuerza la palabra del Señor. Ahora, sabor amargo y sabor dulce. La mayoría de comentaristas dicen
que lo dulce es atesorar lo que significa el Evangelio para los que hemos creído. La vida eterna, la compañía de Jesús, el disfrutar su compañía eternamente, el caminar por el cielo, el disfrutar el paraíso que perdió Adán y Eva. Eso, hermanos, no tiene nombre. Es lo dulce del Evangelio, es lo hermoso del Evangelio. ¿Dónde está lo amargo? Lo amargo es lo triste de los juicios contra los que desconocen a Dios. Pero ¿por qué el Señor puede ser amargo? ¿Por qué puede tener odio contra los pecadores? En Romanos capítulo 1 dice que la ira de Dios cae, se desata sobre los que viven en impiedad y sobre los que, conociendo a Dios, no le glorificaron. El pecado más grave para Dios es que el hombre, a pesar de conocer a Dios, no le ha glorificado. A pesar de tanto beneficio que nos ha dado, no le ha glorificado. Ahora, el hombre puede decir, Señor, pero yo no sabía que tú existías. Dice Romanos capítulo 1, 18 al 22, que el hombre sabía de Dios por la creación. El hombre sabía de Dios por su conciencia. Ahí puso Dios una conciencia, una moral, donde está establecido lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. El hombre no puede decir yo no sabía, pero sabiendo eso, el hombre se rebeló contra Dios. El hombre desobedeció a Dios y fue hacia la idolatría. Eso para Dios es lo grave y por eso se desata la ira contra el hombre rebelde, el hombre desobediente. Para ellos es lo amargo. Para ellos es lo triste. El Evangelio tiene buenas noticias, es buenas noticias, pero para el que no se arrepiente hay un juicio eterno por la eternidad en el fuego, hermanos, de condenación. Este librito tiene ese mensaje poderoso para la iglesia. Come el libro, compártelo. El libro tiene que estar abierto. No podemos cerrar la iglesia, hermanos, en este COVID. No lo podemos cerrar. La iglesia no se ha cerrado. El libro está abierto. El libro con el mensaje del Evangelio tiene que ser compartido ahora mucho más que antes. Volvamos al versículo 1. ¿Qué ángel puede ser alguien que le ordena a Juan predica? Jesús. Porque Jesús es el autor de la gran comisión. Ese Jesús que dijo, hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Ese mismo Jesús es el que le está dando la orden a Juan. Aún le dice, es tiempo de predicar. Aún es tiempo de predicar antes que llegue el tiempo del fin. Maravilloso, hermanos. Maravilloso. El tema de este capítulo no es el tiempo, porque el tiempo está cercano al fin. El tema de este capítulo es qué significa el mensaje, qué significa el librito, qué significa convertirnos en librito. Hermanos, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos hablar de la palabra de Dios si no lo conocemos? Comerlo significa conocerlo, estudiarlo, profundizar en la Biblia lo que significa el Evangelio para nosotros y para los demás. Maravilloso, hermanos. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Todos tienen que conocer el Evangelio. Y la iglesia hoy se está moviendo por todo el mundo. Por todo el mundo se está moviendo llevando el Evangelio. Ahora, ¿será la cuarentena un impedimento para predicar? ¿Será el COVID un causante que nos ate de manos para no predicar? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Quiero que meditemos. ¿Será esto verdad? No, ¿verdad? Al contrario, la iglesia ha encontrado estos medios para salir y compartir el mensaje. La iglesia ha descubierto un ministerio nuevo. La iglesia se está especializando en manejar este ministerio del Zoom, del Facebook. Lo está manejando cada vez mejor. Y aunque se encuentra la vacuna, hermanos, este instrumento maravilloso del Internet tiene que seguir siendo un vehículo poderoso para compartir el Evangelio. Entonces, tenemos que seguir profundizando nuestro trabajo. Tenemos que seguir conociendo las redes sociales
y tenemos que perfeccionar nuestra transmisión, perfeccionar nuestro mensaje y cada vez ir más a un sector más amplio. Si el Señor nos premia, hermanos, y nos perfeccionamos, tenemos que ir ya al Facebook, por lo menos una vez al mes, abrir el espacio del Facebook para que más personas puedan escuchar el mensaje y puedan saber del Evangelio de Jesús. Bien, voy a avanzar al capítulo 11, hermanos. Tenemos algunos minutos. Les anuncio que a las 9 va a haber una transmisión para pastores de la semana 70, la semana profética, que justamente coincide con el capítulo 11. Yo les invito, porque la sala no se va a cerrar, la sala va a quedar abierta, ustedes pueden quedar ahí y vamos a dar la bienvenida a los pastores. Lo voy a resumir porque la próxima vez vamos a hablar de la séptima trompeta y vamos a ir un poco más al detalle. Pero quiero que entendamos lo siguiente. Aquí se habla de dos testigos y la relación, la narrativa, la historia es continua. Capítulo 10 termina con el ángel hablándole de la necesidad de predicar y la conexión del versículo 1 del 11 es entonces. Gracias. Si lo puedes calentar, por favor. Gracias. Hay una conexión muy importante. Entonces me fue dada una caña. O sea, no lo lleva a otro sitio, es la misma historia, está siguiendo la misma línea de pensamiento, hace esto y luego voy a esto otro. Me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa, 42 meses. A ver, alguien que pueda ir calculando cuánto es 42 meses en años. Seguimos leyendo. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. Otro matemático que calcule cuánto significa en años 1260 días. Dos testigos que profetizan esta cantidad de días vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Muy interesante, hermanos. Aquí en estos dos capítulos está la carne del Apocalipsis, porque no es muy complicado la interpretación, es más claro que otros capítulos, pero el mensaje es muy fuerte y tiene que ver con nosotros, hermanos. Dos testigos. Inmediatamente después que Juan recibe esta orden, aparecen dos testigos. Dos testigos que son dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y le da también a estos dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Así como Juan tiene que profetizar, estos dos testigos también tienen que profetizar. Y sigue la narración hasta el 14, hermanos. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego, se defienden, tienen poder para cerrar el cielo. Y cuando haya acabado su testimonio, estos dos testigos, la bestia que sube del abismo, aparece la bestia, el anticristo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Gomorra, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Y los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Bien, hermanos, vamos descifrando esto. Hay dos testigos que están predicando. Hay gentiles que están tomando el control del templo. Ya introduzco el tema, la semana 70, hermanos. Aquí se habla de una semana, se habla al comienzo. ¿Alguien calculó cuántos son 42 meses? ¿Alguien que me diga? 3 años y 3 medio. años y medio. Gracias, 3 años y medio. ¿Alguien que me diga cuánto significa 1260 días? 3 años, 165 días. Bueno, tomando 365 días, un año, ¿no?
¿Cuánto es? ¿Cuánto es, dijiste? 3 Aplica raíz, años, 165 días. es medio año. Claro, sí, exacto. 3 Faltó años y sacar raíz medio. cuadrada y Maribel. Listo. Entonces tenemos una semana partida por la mitad. La primera mitad vale 3 años y medio. En días y en meses. Y la otra mitad, dice el versículo que hemos leído ahorita, que tiene 3 días y medio. Versículo 9, anoten ahí. Verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Ahí está el gráfico, hermanos. Me estoy yo desgastando. Qué maravilloso gráfico. Es una línea de tiempo. 42 meses la mitad, 1260 días. En la otra mitad habla de 3 días y medio por una razón, hermanos. La semana tiene 7 días, pero en esta semana el Señor usa con 7 años. Pero lo interesante es que en la primera mitad habla de meses, habla de años, y en la segunda mitad habla de días. ¿Por qué? La pregunta. Y yo recuerdo al profesor que dijo, porque la segunda mitad dura menos que la primera mitad, pero es solamente un simbolismo, es solamente un simbolismo, da la sensación que dura menos. ¿Qué hay en la primera mitad? Los gentiles ingresan al templo, los 2 testigos profetizan. Durante 3 años y medio, los testigos profetizan, anuncian el evangelio. Justo en la mitad aparece el anticristo. En la mitad aparece el anticristo. Cuando hayan acabado su testimonio, en versículo 7, anoten, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Justo a la mitad de la semana. Aparece el anticristo, se enfrenta con los 2 testigos, los mata y sus cadáveres permanecen toda la segunda semana, toda la mitad, toda la segunda mitad, permanecen ahí hasta el final. Es el fin del mundo, los testigos están muertos ahí y la gente se alegra, los países se alegran y los pueblos, tribus, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Primero, los testigos, hermanos. ¿Quiénes son los testigos? Como hacen descender fuego del cielo, pareciera que son Moisés y Elías. Muchos comentaristas hablan de Moisés y Elías. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Pero en el caso de Elías, en el caso de Moisés, ya está en el cielo glorificados. Y difícil pensar que ellos puedan volver a la tierra para morir otra vez. Hay algo más, hermanos. Yo quiero ser muy sincero, acá hay 2 interpretaciones. Hay 2 interpretaciones, la escuela futurista y la escuela histórica. La escuela histórica dice que esta última semana, que ustedes van a escuchar hoy, cuándo comienza esta última semana y cuándo termina, la última semana, por alguna razón, Dios le dio una dimensión más prolongada. La última semana para la escuela histórica es simbólica, no tiene 7 años ni 7 días, es todo el tiempo que empieza, como dice aquí, la última semana se inicia con la muerte de Cristo y se prolonga hasta que Cristo venga. Todo esto, dice la escuela histórica, es la última semana. Cuando aparece el anticristo, es el momento de la gran tribulación. Pero todo este tiempo, de los 42 meses, de 1260 días, son el tiempo que viene desde la muerte de Cristo hasta la aparición del anticristo. ¿Quiénes son los testigos para la escuela histórica? La Biblia y la iglesia, que son los que tienen que predicar. Un poco siguiendo la línea de pensamiento
del capítulo 10, en el versículo 11, cuando nos pide predicar. Así como Ezequiel predicó a Israel, Juan y la iglesia tienen que predicar a todas las naciones. Y estos testigos son los que tienen que predicar. Y en esa prédica, cuando aparezca el anticristo, los va a matar, los va a destruir. Ahora, ¿cómo pueden matar a la iglesia? Simplemente prohibiendo que se predique. ¿Cómo puedes clausurar la Biblia? Decomisándola, prohibiendo que se comparta, prohibiéndola. Un gobierno autoritario que se instale en la tierra, como el anticristo, lo puede hacer. Ahora, vamos a la segunda mitad. Muere los dos testigos en el caso de la histórica. Muere, digamos, está la iglesia clausurada, está perseguida, la Biblia está perseguida, está destruida. Mueren los dos testigos durante todo el tiempo del anticristo. En esta interpretación aparece el anticristo y comienza la gran tribulación. Ahí está perseguida la iglesia, ahí es dominio pleno del anticristo. Y cuando terminan los 3 años y medio, ahí llega el Señor Jesucristo. ¿Qué dice la escuela futurista, hermanos? La escuela futurista dice que esta es la última semana. Estos son los 7 años del anticristo. Esta es la parte final en la cual viene Jesucristo. Algunos futuristas dicen que Cristo arrebata a la iglesia al comienzo de los 42 meses, y que los cristianos no ven el dominio del anticristo. Otros futuristas también dicen que es al medio, y otros dicen que es al final. Bueno, sobre eso no hay uniformidad de pensamiento. Lo cierto es que la escuela futurista define la última semana como 7 años literales, en los cuales en la primera mitad el anticristo, de una manera muy, muy suave, hace un pacto con Israel. Hace un pacto con Israel. Y le permiten a los israelitas reconstruir el templo. Reconstruyen los templos y hay paz entre Israel y el mundo gentil, que es lo que dice el versículo 1 del capítulo 11. Versículo 1 y versículo 2. No lo midas porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Hay una paz ahí. Esa paz se rompe cuando aparece el anticristo, a la mitad de la semana. La escuela futurista dice que entonces hay una paz aparente. Israel se confía, pero cuando aparece el anticristo empieza la persecución y se deshace toda esa alianza, ese acuerdo que había con ellos. Luego viene ya el dominio del anticristo, la gran tribulación, la persecución, y en eso estamos, hermanos. Palabras finales, yo les prometo, vamos a ampliar este tema, es muy importante. Palabras finales. ¿Cómo es esto de las 70 semanas, hermanos? Las 70 semanas es una profecía que Dios le da a Jeremías. Y Jeremías escribe esa profecía que significa la duración del cautiverio de Israel. 70 años iba a durar el cautiverio de Israel, y así duró. Esta profecía, conocida como la semana número 70, empieza en Daniel. Y Daniel está orando. Daniel, de esto va a hablar el pastor Chapoñán, solamente les introduzco el tema para que ustedes no se pierdan. Daniel está orando. Capítulo 9, 9:2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros del número de los años de que habló el profeta Jeremías. O sea, Daniel conoce el libro de Jeremías, conoce la profecía, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio. Lloré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Señor, ahora, Dios grande, hemos pecado, no hemos obedecido. Y el Señor, a raíz de esta oración, en el versículo
24 en adelante hasta el 27, le comienza a revelar lo que la profecía significaba. Esos 70 años eran 70 semanas. En resumen, de esas 70 semanas, 69 se cumplen desde que sale la orden para que Israel vuelva a Jerusalén hasta la muerte de Jesús. Desde esa orden del rey Artajerjes para que vuelva, perdón, del rey Ciro para que vuelva los judíos a Jerusalén hasta la muerte de Jesús, se ha hecho el conteo y coinciden, hermanos, 69 semanas de 7 años cada una. Prácticamente 490 años desde la orden que dio el rey para que vuelvan los judíos a Jerusalén hasta la muerte de Jesús. Y la última semana debía iniciarse, leo el 27 de Daniel 9:27, no se me pierdan, hermanos, Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es lo que hemos leído en Apocalipsis 11. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, la última semana del 27 es lo que hemos leído en el capítulo 11. Maravilloso, hermanos, maravilloso cómo tiene conexión. Entonces, cuando el ángel le anuncia esos tiempos a Juan recordó este pasaje. Juan recuerda este pasaje y ya sabe lo que va a venir. Importantísimo, hermanos. Vamos a continuar el estudio de este tema la próxima semana. Quería introducirles, hay un poquito de tiempo, sobre todo para que hoy en la noche es el versículo 27. La última semana empieza después de la muerte de Jesús. ¿Por qué la semana no continuó en los años siguientes después de la muerte de Jesús? La escuela histórica dice que sí continuó, pero a un ritmo más lento. Y la escuela futurista dice que el Señor detuvo el avance del reloj por estos 2000 años. Y recién, en los últimos 7 años del anticristo, recién se reabre la semana. Espero que les sirva, hermanos. Espero que el Señor nos dé su gracia para entender su palabra. Qué hermoso cuando entendemos la Biblia, hermanos, y el sentido que tiene la palabra de Dios. Y esto que estamos encontrando, la concordancia de Apocalipsis con Ezequiel, con Isaías y con otros libros, solamente significa una cosa, hermanos. Significa su inspiración bíblica, su inspiración divina, perdón. Significa que la misma mente que escribió Ezequiel es el mismo que escribió Apocalipsis. 700 años de diferencia. No hay ningún hombre que viva 700 años. Fue Dios, hermanos, el que ordenó a Juan para que escriba esta profecía y se pueda entender. Bien, hermanos, gracias.